Muy buenas tardes para todos los participantes de la última capacitación que tenemos en este año referente al tema laboral. Vamos a trabajar en esta oportunidad lo referente a la terminación del contrato de trabajo y vamos a mirar algunos aspectos que se generan con ocasión de la terminación del contrato de trabajo. Entonces, vamos a ver que existen unas causales de terminación del contrato de trabajo. Tenemos en primera instancia lo que son las causales objetivas de terminación del contrato y dentro de ellas están la expiración del plazo pactado, cuando nosotros pactamos un contrato a término fijo y como tal se da el cumplimiento del plazo estipulado. Terminación de la obra o de la labor contratada, cuando contratamos a una persona para una labor específica, como por decir algo para el cubrimiento de una licencia de maternidad, se cumple el tiempo de la licencia de maternidad, por tanto la labor contratada termina. Tenemos también la incapacidad del trabajador cuando ya supera los términos establecidos por la ley que permiten que el trabajador como tal vaya a cambiar el estatus de trabajador activo y pasar a pensionado. Cuando el trabajador fallece también es una causal de terminación del contrato porque dentro de una de las obligaciones del contrato es hacer la prestación del servicio de manera personal. Si el trabajador fallece, ya no hay ningún objeto de continuar con el contrato. Y otra causal objetiva es la liquidación o la clausura definitiva de las empresas. Esas son las que están contempladas en la ley como tal. Luego tenemos nosotros las causales que se originan en la voluntad del trabajador, cuando el trabajador es quien toma la decisión de terminar el contrato de trabajo. En primera instancia tenemos nosotros que cuando el trabajador presenta la renuncia, se habla también del despido indirecto o autodespido por culpa del empleador. Esto es como en los casos cuando nosotros estamos acosando al trabajador y el trabajador se ve obligado a terminar el contrato, entonces las causas son imputables al empleador y eso nos va a llevar a tener que pagarle al trabajador una indemnización que muy seguramente él nos va a reclamar. También tenemos que cuando tenemos la suspensión del contrato de trabajo, quizá por alguna licencia que le hemos otorgado al trabajador, y el trabajador se vence el plazo de la licencia que otorgamos y no regresa a su puesto de trabajo. Entonces, en estos casos que ya se nos han presentado dentro de la congregación, ya sabemos que el trabajador se va, no vuelve, hacemos las liquidaciones del contrato de trabajo, procedemos a hacer una consignación de los dineros que arroja la liquidación a través de un título de depósito judicial que ya lo estudiamos y lo vimos en una capacitación anterior. Tenemos nosotros también que hay unas causales que se originan en la voluntad de ambas partes. En ese caso estamos hablando nosotros del mutuo acuerdo. Concertar entre empleador y trabajador, pues que definitivamente no queremos continuar con la relación laboral, bien sea pues porque tengamos dificultades entre empleador y trabajador y lo mejor es cortar sanamente y terminar la relación de la mejor manera. Luego tenemos unas causales que son originadas en la voluntad del empleador. Dentro de esas encontramos el despido con justa causa por incumplimiento del trabajador. Es una causal que si nosotros sabemos hacer la aplicación de los procedimientos dentro de cada uno de los puestos de trabajo y le hacemos el procedimiento a cada uno de los trabajadores, cuando está incumpliendo como tal con sus obligaciones como trabajador, podemos llegar a despedirlo con justa causa sin tener que indemnizarlo. Pero para eso tenemos que, como lo hemos venido repitiendo en cada una de las visitas que hemos hecho a las obras, tenemos que poner a funcionar nuestro comité de convivencia laboral, tenemos que poner a funcionar todo lo que son los llamados de atención, permitirle a los trabajadores que hagan sus descargos para poder acumular las suficientes pruebas y en un momento dado llegar a despedir al trabajador con justa causa. Vean ustedes que los malos procedimientos que desafortunadamente hemos venido aplicando no nos han permitido hasta ahora de despedir a un trabajador con justa causa, sino que hemos tenido que pagar múltiples indemnizaciones. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar los procedimientos como se han ido explicando en cada una de las visitas, yo pienso que vamos a llegar en algún momento dado a sentar un precedente y despedir al trabajador con justa causa. Tenemos también el despido sin justa causa con indemnización.
que es el que hemos venido aplicando, pues obviamente porque no hemos tenido los elementos suficientes para que se configure el despido con justa causa. De igual manera tenemos la intervención administrativa o judicial, que es otra causal para dar por terminado el contrato de trabajo. Se presenta por orden de cesación de la relación de trabajo que la da el Ministerio de Trabajo cuando nosotros estamos contratando a un menor de edad, y la decisión administrativa es cuando nosotros como tal estamos pidiéndole permiso al ministerio para despedir a un trabajador que tiene fuero, protección o que goza de protección laboral. Entonces es un trámite que hacemos ante el ministerio, o la sentencia judicial cuando tenemos trabajadores sindicalizados y arrancamos el proceso de levantamiento de fuero, se dicta la sentencia y esa sentencia nos sale a favor y nos permite la terminación del contrato de trabajo. Tenemos nosotros acá ¿qué es la justa causa? Entonces, la justa causa es el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener algún reconocimiento indebido. Definitivamente, pues nosotros sí se nos ha presentado y hemos logrado identificar algunos casos de trabajadores que han ingresado a laborar, pero que desafortunadamente nos han presentado algún documento pues que realmente no corresponde a la realidad. Luego me habla el Código Sustantivo del Trabajo, que también es una justa causa para terminar el contrato de trabajo: todo acto de violencia, injuria, malos tratos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Este es otra de las causales donde nosotros tenemos que hacerle todo un procedimiento, pues obviamente para demostrar que hay indisciplina, que hay malos tratos entre los compañeros y que se está afectando la vida laboral como tal en el puesto de trabajo. Todo acto grave de violencia, injuria, malos tratos en que incurra el trabajador fuera del servicio contra el empleador, no solamente es dentro del puesto de trabajo, sino también se contempla la posibilidad de que se tengan estos inconvenientes y estos malos tratos por fuera de la actividad laboral. Tenemos también que el hecho que un trabajador dañe de manera intencional sus herramientas de trabajo justifica una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Los actos inmorales, los actos delictuosos que el trabajador cometa. Pero pues obviamente para llegar a demostrar el acto delictuoso o inmoral, el mismo seguimiento tenemos que hacer cuando veamos que el trabajador incurre en este tipo de faltas. Entonces inmediatamente memorando, llamado de atención, descargos y definitivamente pues el comité de convivencia laboral para llegar a tomar una determinación. Otra causal es la violación grave de las obligaciones y prohibiciones especiales al trabajador. Nótese que siempre dentro de los contratos de trabajo, los nuevos formatos que estamos utilizando, he tratado que siempre nosotros en uno de los artículos incluyamos lo que son las obligaciones y las prohibiciones para los trabajadores. Esas obligaciones y esas prohibiciones se han insertado a los contratos de trabajo, pero están en el Código Sustantivo del Trabajo del artículo 57 hacia adelante. Entonces, por eso es importante que siempre nos queden establecidas al momento de la firma de los contratos, para que los trabajadores sepan, pues obviamente, a qué deben atenerse. Me hablan también que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales de la empresa o asuntos que sean de carácter reservado. Para eso, pues nosotros estamos elaborando un documento que va a ser un documento que van a firmar las personas que tienen algunos cargos donde definitivamente hay información que se debe tener reserva, y le vamos a hacer firmar una cláusula de confidencialidad. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador. O sea, esta es una parte que en muchos casos es difícil entrar a demostrarla a nosotros. Generalmente esta causal es para puestos de trabajo donde se determina, donde se puede medir la producción de los trabajadores. En el caso de nosotros, pues generalmente no aplica. La sistemática en ejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Pues obviamente el incumplimiento de las actividades que le han sido encargadas al trabajador. Los vicios del trabajador que perturben la disciplina del establecimiento,
la renuncia del trabajador, aceptar las medidas preventivas o curativas. Esto es muy importante. Todo lo que tiene que ver con la parte de riesgos laborales, cuando nosotros estamos entregándole al trabajador los elementos de protección y el trabajador es renuente a utilizarlo, entonces nosotros también, bajo la medida de estarle pasando los memorandos, dándole la oportunidad al trabajador de escuchar los descargos, esta puede ser una de las causales que nos puede llevar a una terminación del contrato de trabajo, porque el trabajador se está exponiendo imprudentemente a tener un accidente de trabajo o que se le genere una enfermedad. La ineptitud del trabajador para realizar las labores encomendadas. Esta parte nosotros generalmente la podemos detectar al comienzo del contrato, cuando estamos en el periodo de prueba, y pues obviamente hacemos uso de la terminación del contrato de trabajo sin que haya como tal reconocimiento de ninguna indemnización. Luego me dicen a mí también que cuando el trabajador recibe el reconocimiento de su pensión de jubilación o invalidez y la pensión de vejez estando al servicio de la empresa, es una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo sin que nosotros tengamos que indemnizarlo. Me hablan acá de la enfermedad contagiosa o crónica que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo cuya duración no haya sido posible, cuya curación no haya sido posible durante los 180 días. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que con la nueva legislación de riesgos laborales, con la jurisprudencia que se ha venido desarrollando, nosotros no podemos despedir a la persona cuando cumple el día 180 de incapacidad, sino que nosotros tenemos que seguir todo un procedimiento, y ya lo hemos visto en la práctica que muchas veces tenemos que esperar hasta el día 541 para que definitivamente se pueda tomar una decisión y para que en compañía con la administradora de riesgos laborales, o si es una enfermedad de origen común, haya un reconocimiento como tal de una pensión. Es importante que tengamos en cuenta nosotros que cuando hacemos los despidos de los trabajadores y no hay una justa causa, entonces se generan unas indemnizaciones. En primera instancia me dicen que en el contrato de obra o contrato de labor contratada, si despido a un trabajador sin justa causa, la ley me sanciona y tengo que pagarle una indemnización que corresponde a pagarle el tiempo que haga falta para la finalización de la obra o la labor, pero nunca puede ser menor a 15 días. Por ejemplo, si le faltan 7 días y decido terminar el contrato, pues debo saber que le tengo que pagar por lo menos 15 días de indemnización. En los contratos a término fijo, entonces tendremos que indemnizarle con el tiempo que haga falta para el vencimiento del plazo pactado. De ahí lo que yo muchas veces he venido explicándoles cuando les digo que no le tengan temor al contrato de trabajo a término indefinido, precisamente porque en la práctica y en las capacitaciones anteriores y en las capacitaciones que hemos tenido de manera presencial y en los encuentros que hemos tenido en las visitas, he podido demostrarles que a veces nos sale más costoso despedir a un trabajador con contrato a término fijo que un trabajador con contrato a término indefinido. Las indemnizaciones en los contratos a término indefinido, es importante que tengamos en cuenta que de acuerdo a la nueva legislación, entonces a la reforma del año 2003, nos establecen a nosotros dos parámetros en las indemnizaciones, donde nos dicen que el primero de ellos va a aplicar para los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces tenemos nosotros que por el primer año de servicios tenemos que pagarle 30 días de salario, y que adicionalmente por cada año adicional después del primero tenemos que pagarle 20 días por año, y tendremos unas fracciones del 1.66. ¿De dónde sale ese punto 66? De dividir 20 días adicionales por los 12 meses del año. Entonces esa es la forma y las fórmulas que nosotros tendremos que utilizar para indemnizar a trabajadores con menos de 10 salarios mínimos que tengan contrato indefinido y los despidamos sin justa causa. Ahora bien, vienen trabajadores con 10 o más salarios mínimos legales mensuales vigentes. Nótese que la indemnización baja sustancialmente porque tenemos una diferencia de 20 días en el primer año. Aquí me dicen que tengo que indemnizarlo con 20 días de salario, y después del primer año simplemente le pagaré 15 días por año subsiguiente.
Por fracciones de tiempo le pagaremos el 1.25, y ese punto 1.25 sale de dividir los 15 días adicionales por cada año proporcional, de acuerdo a las fracciones que la persona a fracciones de tiempo que haya trabajado. Es importante que tengamos en cuenta que me establecen a mí que los contratos a término indefinido bajo los regímenes de la Ley 789 del 2002 y el Decreto 2351 del 2005, entonces me estableció que aquellos trabajadores que en diciembre del 2002 tuviesen más de 10 años de servicio, las indemnizaciones de ellos se rigen, pero por la ley anterior, que es la Ley 50 de 1990. Entonces, acá las indemnizaciones suben sustancialmente, porque me dicen que si el trabajador tuviese 5 o más años de servicio continuo y menos de 10, se le pagan 20 días adicionales de salario sobre los 45 básicos del primer año. Entonces, vea que el primer año para ellos valía 45 días o vale 45 días de indemnización y los siguientes valen 20 y una fracción del 1.66. Ya, si el trabajador lleva más de los 10 años de servicio, entonces me establecen a mí que se le pagan 40 días adicionales por cada año subsiguiente, teniendo en cuenta que el primer año se le pagan 45 días y que hay una fracción del 3.33. Entonces, precisamente porque estas indemnizaciones eran tan altas, fue que se presentó la reforma laboral y hoy en día ya las indemnizaciones fueron reducidas prácticamente a la mitad. Eso tenemos con respecto a lo que son las terminaciones de contrato de trabajo. Es importante que nosotros analicemos cada uno de los casos, cada una de las situaciones, cuando nosotros como tal vayamos a aplicar las indemnizaciones. Que nosotros estemos atentos y miremos la hoja de vida del trabajador para que no vayamos a cometer equivocaciones en el sentido que vayamos a indemnizar de manera indefinida a una persona que tiene contrato de trabajo a término fijo. Entonces, por eso, quien realiza liquidaciones de contratos, liquidaciones de prestaciones sociales, tiene que estar muy atento a lo que establece la norma como tal.